Bueno, hoy tenemos la bendición de continuar con esta serie del libro de Josué, que ha sido una bendición muy especial este libro que Dios nos ha dejado después del Pentateuco y que espero yo que lo analices, lo estudies, lo escudriñes porque hay unas grandes bendiciones en ese libro para entender las verdades bíblicas en este tiempo. El libro de Josué, estamos cerrando ya. Este es el penúltimo video. Hoy miraremos 3 capítulos, 20, 21 y 22. Y casi le estamos dando ya pie entrada a la serie del libro de los jueces, la cual será una bendición. Entonces vamos a empezar. Abre tu Biblia y vamos a hablar acerca de las ciudades de refugio que Josué recibe y que Dios ya les había indicado. Entonces en el verso 20 habla acerca de que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Entonces era el momento donde ya las ciudades de refugio debían de empezar a funcionar, porque al crecer el pueblo, al estar ya en Canaán, se iban a dar muchas situaciones donde por accidente, por equivocación, por error, alguna persona podía quitarle la vida a otro en algún evento, en alguna circunstancia que se diera, ¿no? Y no debía haber dolo, no debía haber sentimientos, pasiones, pleitos para que este hombre se pudiera refugiar en esta ciudad. En este tiempo, arranco con esto, las iglesias deben de fungir como estas ciudades antiguas de refugio, donde todo aquel que ha vivido una vida equivocada, una vida distorsionada del propósito divino, pueda ir y encontrar un refugio, encontrar un lugar donde se pueda restablecer, restaurar, buscar la senda antigua, para que entonces podamos estar haciendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que principalmente debe estar en la mente del ser humano, que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma esté enfocada, direccionada a lo que Dios quiere hacer. Ahorita que estoy hablando de las iglesias, le doy gracias a Dios. Dios bendiga a la iglesia a la quinta de Tijuana. Me invitaron a dar un tema a los matrimonios de sexualidad y fue un honor para mí estar ahí con ellos. Dios los bendiga, a su pastor, el hermano Santos. Gracias por la invitación. También le agradezco la invitación a nuestro hermano Armando de la iglesia 44. Me tocó estar ahí ministrando en un culto matutino. Y Dios bendiga a esa hermosa congregación, también donde estuvimos predicando la palabra de Dios. Bueno, entonces esas ciudades de refugio que están en diferentes zonas de Canaán, como ahora nuestras iglesias deben de tener un funcionamiento realmente específico, que es la restauración. Un grupo de personas que estamos listos, desde el pastor hasta los servidores, para recibir al caído, para recibir al que ha errado su camino, el que ha cometido cosas que a Dios no le agradan. Las ciudades deben de estar listas. Ahí dice la Biblia: se acogía al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Servía de refugio para que el que tenía que vengar la sangre de su ser querido pues no lo matara, ¿no? Ese refugio para que el pariente más cercano de aquel que había caído por la situación que sea no pudiera lograr la venganza, ¿no? Desde Noé ya se había dicho que el que derramara sangre, pues su sangre iba a ser derramada, pero en estas situaciones había un lugar donde se protegía porque no había habido ni una intención de cometer algún crimen. Entonces, pero había el vengador, también tenía derecho, entonces ahí se protegía a estos hombres, ¿no? Entonces, el que llegaba a esta ciudad de refugio debía entonces exponer sus causas, sus razones, porque no era un lugar, no era un refugio de malvivientes. No era para que los delincuentes se fueran y vivieran ahí y hicieran una ciudad donde no hubiera ley ni nada, ¿no? Ahí había que llegar y daban sus razones. Yo llegué por estas causas, pasó esto, fue un accidente, estábamos trabajando, le pegué con una herramienta sin querer, se murió, etcétera, ¿no? Las razones que se pudieran dar en ese tiempo. Entonces ellos ahí lo recibían los ancianos y los escuchaban y tenían que vivir un proceso para comprobar la inocencia de lo que aquel hombre decía. Entonces
llegaba a las puertas y ahí lo recibían los jueces, los líderes, los ancianos y escuchaban para darle asilo a este hombre y que él fuera entonces una persona protegida porque no había tenido una mala intención, ¿no? Hay gente mala en el mundo que sí tiene malas intenciones, que pecan voluntariamente y pues no hay más sacrificio por ellos porque Cristo ya murió en la cruz, pero hay quienes se han equivocado, los han engañado, hay quienes ignoraban, lo que sea, hay muchas cosas que pueden alejarnos de Dios. A lo mejor el contexto familiar, nunca me dieron la guianza, la instrucción, o cuando estaba chico nunca me dieron permiso de asistir a la iglesia. No sé, muchas cosas, pero existe la iglesia, una iglesia donde se predica Cristo para que ustedes vayan y se refugien y sea un lugar de bendición. La iglesia número 64, que es la iglesia que yo pastoreo, es una iglesia enfocada en esto. Tratamos, buscamos, aunque tenemos fallas, luchas y lo que sea, pero buscamos que sea un lugar de refugio donde el hombre, la mujer, la familia puedan ser restaurados por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces este hombre no era entregado en las manos del vengador porque aunque éste lo siguiere y supiera dónde se metió, él no podía entrar ni tampoco los jueces lo debían de entregar al vengador porque se tenía que llevar el proceso de un juicio. Entonces los accidentes, pues aunque fueran accidentes, el familiar tenía derecho de vengarse, pero si no había habido enemistad ni sentimientos adversos, no había habido venganza, no se le había pagado, solamente había sido un incidente, entonces de todos modos ese error le costaba no la vida, pero sí dejar a sus seres queridos. Este hombre que había cometido esta accidente o esta muerte por intenciones no malas, tenía que estar refugiado y pero ya no miraba a su familia, ya no vivía con los suyos, dejaba sus pertenencias, tenía que huir. Entonces era una forma que de todos modos él tenía que pagar un precio por lo que había pasado. Esperaba un juicio y no podía abandonar la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote, porque era una forma de respeto a los dolientes, que no lo vieran en la vida normal como si nada hubiera pasado. Entonces, se esperaba que muriera el sumo sacerdote para que entonces él pudiera ser libre, porque eso representaba su libertad, ¿no? Era una forma de decir que había cumplido su condena. Nuestro Señor Jesucristo, que funge como este sumo sacerdote, él también con su muerte nos da entrada, nos da libertad, nos da vida para que entonces nosotros podamos ser restaurados y tener una oportunidad de estar con él. Entonces señalan las ciudades de refugio, ¿no? Una en Sedes, Siquem, Kiriat Arba, Becer, Ramot, Golán, ¿no? A fin de que entonces tuvieran un lugar donde ir y comparecer delante de la congregación los que habían cometido estos ilícitos. Y eran ciudades estratégicamente ubicadas para que todos tuvieran acceso a ellas fácilmente. Y los caminos hacia ellas siempre estaban despejados, no tenían obstáculos para que no les fuera imposible llegar y pudieran llegar rápidamente a ellos. Periódicamente limpiaban los caminos para que la llegada estuviera libre y fuera sencillo, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con la iglesia eso debe de ser. Usted y yo que nos congregamos en una iglesia, en los caminos, o sea, la llegada a la iglesia debe de ser fácil, no debe de ser con tantos obstáculos. A veces nosotros por nuestra doctrina le complicamos la llegada a la gente que usa joyas, pues nosotros no usamos, no debes de usar joyas si quieres ir a la iglesia. No, las mujeres de nuestra iglesia que no usan pantalones, no, tienes que ir con falda. Nosotros les complicamos el camino. Nosotros tenemos que dejar que la gente llegue, abrir, limpiarles los caminos y que Dios sea el que cambie la vida en ellos, lo que Dios quiera cambiar, lo que Dios tenga que hacer. Y hay mucha gente que no va a nuestras iglesias porque los caminos se los hemos hecho difíciles, porque hacemos unos núcleos sociales donde no dejamos que entre nadie, donde está tan hermético el asunto eclesial que no permitimos que los demás sientan una libertad de llegar, porque a lo mejor son personas que fueron drogadictos, personas que son borrachos, alguna prostituta, algún hombre que sea narcotraficante, etcétera, no sé. A veces nosotros complicamos y la Biblia dice que tenemos que limpiar los caminos. Es decir, podemos analizar cómo está funcionando nuestra congregación, mi servicio, yo realmente facilito la llegada a alguien o no.
A veces la gente, las visitas llegan para que les cedamos un lugar. A veces los mismos hermanos ni ellos quieren ceder el lugar a una visita, no le dan su amistad, su compañerismo, su saludo. Complicamos el camino de la gente a Dios. Pero es algo que debe de analizarse cada congregación de manera diferente, porque bíblicamente ellos limpiaban los caminos. Es decir, nosotros no tenemos que poner tantas complicaciones para que la gente llegue y se entregue a Cristo, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos al capítulo 21, bueno, en esta ya organización dentro de la tierra prometida, los jefes de los levitas también van, y ellos que representan el sacerdocio y los trabajos ministeriales vienen al liderazgo. ¿Para qué? Para pedir las ciudades que Dios también les había dicho que ellos iban a poseer para vivir con sus territorios, donde iban a guardar su ganado y todo eso, ¿no? Dice el verso 3, entonces los hijos de Israel dieron de su propiedad herencia a los levitas, ¿no? Entonces dieron de sus propiedades. Podemos asemejarlo al diezmo de toda su propiedad, dieron una parte para que ellos vivieran, para que tuvieran cómo estar con sus ganados, con sus familias, dónde habitar y todo eso. Y es algo que de repente la gente no sabe cómo el pueblo le proveía todo a los levitas, porque eran los sacerdotes, eran los que ministraban, eran los que organizaban los holocaustos, el sacrificio, que es el caso de los pastores en este tiempo, que administramos el asunto de la iglesia, del templo, los bienes, la gente, las liturgias. Nos encargamos de todo lo que la iglesia o el templo requiere, necesita. Entonces hay quienes ya nos dedicamos a eso, porque tuvimos que dejar nuestros trabajos, porque creció la congregación, porque tenemos que estar al pendiente. Hay quienes tienen todavía la posibilidad de trabajar y atender la iglesia. Es según las necesidades, todas las congregaciones son diferentes. Entonces esto pues no esperemos que lo entienda mucha gente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos lo que Dios sabe que tenemos que hacer para atender su maravillosa obra. Entonces nos hablan de las ciudades que le entregan, ¿no?, a los de Coat, 13 ciudades, y a los de Gersón también, 13 ciudades, a los de Merari, 12 ciudades. Ahí ustedes pueden ir leyendo el capítulo, está muy repetitivo en muchas veces, y también los lugares geográficos no están tan definidos actualmente por el tiempo que pasó de historia, ¿no? Estamos hablando 1400 antes de Cristo, imagínense a nuestro tiempo. Bueno, pues son 3400 años hacia atrás. Entonces, el pueblo lo hizo así como Dios les había indicado desde Moisés, y les entregó ciudades a los levitas para que ellos tuvieran entonces donde vivir, y los levitas tenían en total 48 ciudades. En el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, entonces estamos ya cerrando la información de este video, donde que estos capítulos son más informativos, ¿no?, de toda la administración y organización que ellos tenían, pero es muy importante saberlo. Entonces, la tribu de Rubén y los de Gad, acuérdense que ellos habían dejado a sus familiares del otro lado del Jordán, y ahora ya era hora de ir y regresar con su familia. Ya los estaban despidiendo, les estaban dando las gracias porque habían cumplido su trato de no irse a descansar hasta que el pueblo de Israel tuviera totalmente la posesión. Pero estamos hablando de que ya habían pasado casi 7 años, pues. Y dice el verso 4, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Es decir, era tiempo de estar con sus familias, con sus hijos, porque la situación ya estaba tranquila. Entonces, solamente los estaban aconsejando, sean diligentes, cuiden el mandamiento, la ley de Moisés que Jehová les ha ordenado. Amen a Jehová vuestro Dios y anden en sus caminos, guarden sus mandamientos y síganle a él, sírvanle de todo corazón y de toda alma, bendiciéndolo. Entonces Josué les da estos últimos consejos y los despide, porque aunque ellos se fueran del otro lado del Jordán, causaban una afectación si hacían algo mal a todo el pueblo. Entonces tenían que amar a Dios y ser obedientes y escuchar el consejo. Esos 3 puntos son vitales. Escuchar el consejo, siempre tener la humildad de oír a alguien que quiere decirnos algo y analizarlo, escudriñarlo. Amar a Jehová en todo y obedecerlo en lo que Él quiere
que nosotros entonces hagamos, ¿no? Entonces, estas tribus se fueron para la tierra que Dios ya les había concedido y que Moisés los había heredado. La guerra les había dejado grandes recompensas, tenían mucho ganado, tenían vestidos, tenían bronce, tenían muchas posesiones y ahora había llegado el tiempo entonces de disfrutar. Pero cuando ya se iban hacia allá, llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y edificaron un altar ahí junto al Jordán. Y era un altar, dice el versículo 10, de grande apariencia. O sea, era un gran altar. Antes de abandonar la tierra de Canaán, cruzar el Jordán y estar con su familia, lo hicieron y era muy visible. ¿Qué pasa cuando Israel oye esto? Porque ese altar o ese monumento nadie se los había pedido, ellos de su voluntad lo habían hecho, pero les llegó la noticia a los hijos de Israel que estaban de este lado y inmediatamente se preocuparon porque estaban edificando un altar que pudiera hacer que ellos pecaran o prevaricaran contra Jehová de una manera pues muy peligrosa, porque ya les había costado a ellos muertes, ya les había costado perder guerras por haber hecho cosas que Dios no quería. Entonces estaban dispuestos los de Israel aún a pelear contra sus propios hermanos si habían hecho algo que pudiera desviar al pueblo. No querían que nada les afectara, ya vivían con miedo por todas las cosas que hemos hablado en este canal y que la Biblia nos dice de todo lo que les había afectado. Entonces mandaron una comitiva para saber qué iban a hacer, que era un caso normal en una guerra. Primero se mandaba a hablar, se mandaba a investigar para ver cuáles eran los planes, los propósitos. ¿Se acuerdan las leyes de la guerra? Si el pueblo decía, no queremos pelear, mejor paz, entonces se convertían en súbditos. Entonces ellos hicieron lo mismo, mandan una comitiva, mandan a Finés, este hombre que tenía comprobado valor en el pueblo de Dios y su fidelidad, y un representante de cada tribu para ver por qué habían caído en el pecado. Y llega esta comitiva y les recuerdan lo que Dios había hecho por ser rebeldes, consecuencias del pasado, y les dicen, ¿por qué están construyendo esto? Si no están conformes con la tierra a la que van, pues déjenla y vénganse si creen que aquella tierra es inmunda. Vénganse a la tierra que Jehová nos dio, porque ellos pensaban que ellos estaban buscando una manera como de santificar la tierra que Dios no les había prometido, pero que ellos se la habían adjudicado y que Dios los había dejado. Y les recuerdan aquel pecado terrible de Acán, ¿no? Cuando él tomó del anatema y todos fueron derrotados ante un pueblo muy, muy insignificante que era entonces lo tenían presente y tenían miedo. Entonces los hijos de Rubén y Gad les explican y les dicen, no lo hicimos esto por rebelión. O sea, ellos sabían que sus intenciones no eran malas, apelaban a la sabiduría de Dios, ellos sabían lo del pecado de Acán. Entonces le dicen, no, mira, el altar es para que nuestros hijos tengan un vínculo con los de Israel. Nosotros vivimos de aquel lado del Jordán, ellos tienen que saber que somos el mismo pueblo. Entonces este memorial es un recordatorio de que somos lo mismo, es un símil que nos une al pueblo que está del otro lado. Nunca, dice, tal acontezca que nosotros nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos para seguir a otro Dios al edificar un altar. Dice, jamás le vamos a dar ofrendas a otro Dios, jamás vamos a ofrecer sacrificios en otro lugar. Entonces, cuando Finés oye esto, le queda claro y está de acuerdo con el pensamiento. Qué bueno es lo que ellos hicieron, que es mantener vinculado a sus hijos con el culto a Dios, ¿no? Y es lo que hoy nosotros debemos de hacer. A veces llevamos a nuestros hijos a la iglesia, a veces les hablamos alguna historia de la isla, pero lo debemos de vincular, que ellos sepan que el cristianismo es
el mismo pueblo. Cuando ellos ven las noticias, cuando ven la internet y que oyen que el cristianismo es perseguido, que el cristianismo es lastimado, que se nos prohíben cosas o que nos violentan con algunas leyes que quieren aplicarnos y que van en contra de la palabra de Dios, nuestros hijos deben de estar vinculados que somos el mismo pueblo de Dios. Cuando vean que le pasa algo a un cristiano, ellos se tienen que doler sabiendo que es alguien que profesa la misma fe y que adora al mismo Dios y que alabamos al mismo Creador. Así que mis estimados, espero que este capítulo les ayude y los motive para analizar, estudiar profundamente este libro de Josué y que sea de grande bendición para sus vidas y que ustedes sigan leyendo la palabra de Dios, y les mando bendiciones a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.